Dios les bendiga, Dios les bendiga. En este día vamos a estar estudiando acerca de la carta a los romanos. Vamos a estar viendo lo que es la introducción a la carta de los romanos. La carta de los romanos empieza de esta manera en el capítulo número 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Quiero decirle, esta carta fue dictada por Pablo y el amanuense fue Tercio. Esta carta fue escrita por el apóstol. El ministerio del apóstol Pablo no fue, como pudiéramos decir, muy exitoso, pero sí muy intenso. El apóstol Pablo escribe solamente cartas a las iglesias para cubrir ciertas necesidades en ellos. El primer documento que se escribió de las cartas fue Primera de Tesalonicenses y fue escrita por el mismo apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo muere, las cartas que ya circulaban por las diferentes iglesias cobraron asimismo más valor. Se cree que las cartas más cortas, estas sí son escribidas de puño y letra por Pablo sin usar un amanuense, como fue Filemón, que es una carta corta. Se cree que estas cartas sí son de puño y letra del apóstol Pablo. Cuando muere Pablo, la iglesia se da la tarea de recopilar las cartas escritas por el apóstol. Y entonces las cartas que ellos recopilaron fueron 13 cartas en total. Lo que hicieron con las cartas del apóstol Pablo fue juntarlas, algunas porque para los judíos la numerología era muy importante en aquella época y el número 13 no representaba nada. Así que las juntan para formar así 7 cartas, y esto fue por medio de el destinatario. Por ejemplo, Pablo escribió 2 cartas a los filipenses. Entonces lo que hicieron, las unieron, y así es como tenemos nosotros la carta a los filipenses, que para nosotros es una, pero originalmente en los manuscritos originales existen 2 cartas a la iglesia de Filipo. A la iglesia que más Pablo escribió fue a la iglesia de Corinto. Al menos se conocieron 6 cartas que Pablo envió a los corintios, y para nosotros solamente conocemos 2, que sería Primera y Segunda de Corintios. Así que las unieron. En Primera de Corintios en realidad son 2 cartas, y se unieron estas 2 cartas para formar una sola carta. Y en Segunda de Corintios se tomaron 4 cartas y se unieron así. Así que si usted ha estudiado la segunda carta de los Corintios, usted se puede dar cuenta claramente que en partes hay una ruptura en la continuación. Romanos también no solo es una carta, también son 2 cartas. Así que uniendo las cartas de esta forma es como puede obtener toda la colección de las cartas de Pablo en 7 solamente, y es lo que es conocido como las cartas auténticas de Pablo. Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, 1 de Tesalonicenses, Filemón, Filipenses. Esto tomó como 100 años, y ya como por el año 200 esto estuvieron ya todas juntadas. En el año 70 acontece la destrucción de Jerusalén y muchos se van para Asia Menor.
Y cuando llegan se encuentran que allí tienen otra corriente teológica. Pablo ya tenía como 20 años de muerto, pero ahora están en diferentes problemáticas que Pablo no alcanzó a mirar. Pero los discípulos de Pablo actuaron a según como conocían el pensamiento de Pablo, y así sus discípulos comenzaron a escribir otras cartas, como lo fue Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, los Efesios, Colosenses. Y sobre la segunda de Tesalonicenses hay una duda. Los expertos están divididos. La mitad creen que es una carta auténtica de Pablo y la otra mitad creen que no. ¿Por qué todas estas cartas que conocemos como Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Efesios, Colosenses, cuando las leemos aparece como yo Pablo? Y eso es porque ellos estaban usando la pseudonimia. Para nosotros hoy en día sería un engaño, pero en el siglo primero y segundo, cuando se escribieron esas cartas, no era un engaño. Era la manera de validar lo que sus discípulos creían, según como habían conocido a Pablo en su manera de pensar, conforme al tipo de problema que estaba surgiendo en las iglesias. En estas cartas no auténticas de Pablo, pero que se le atribuyen a Pablo, se nota la diferencia en la doctrina, y esto es por la diferente problemática que estaba pasando la iglesia al pasar por los años. La carta más auténtica, sin duda alguna, del apóstol Pablo es Gálatas. Y dice que la ley ha venido para maldición. Usted puede notar que Pablo dice, y todo aquel que se quiere excusar con la ley de la gracia ha caído. Y dice, y el que traiga otro evangelio, y ese otro evangelio que había es de los judaizantes. Y ellos enseñaban que la ley era provechosa, así que el creyente para ser verdadero cristiano debía circuncidarse. Y Pablo a eso le llama anatema. Y si otro trajere otro evangelio y se refiere a los judaizantes, el tal sea anatema. Es un rechazo total de Pablo a la ley. Y si vemos cómo las cartas pastorales, usted ve que dice la ley es buena si se maneja legítimamente, o sea, todo lo contrario. ¿Por qué los discípulos de Pablo escribieron lo contrario sobre la ley? Es porque las condiciones de la iglesia han cambiado ahora. Ellos ya no están en Jerusalén, ahora estaban en Éfeso. Entonces ellos sabían del tema porque la condición es diferente. Ahora ellos se encuentran refugiados, ya Jerusalén había sido destruida por los romanos. No es una claudicación, porque el judaísmo no terminó dominando, sino el evangelio que Pablo había predicado. La pseudonimia, un recurso muy utilizado en la Biblia. De hecho, Mateo no es él que lo haya escrito, sino fue una recopilación de varias personas. Libro de Mateo es una operación de varios gentes. La carta de Pablo es una forma de presentar a los romanos y presentarles lo que él predica, y así todos aquellos que lo desacreditaban y hablaban en ese momento de él, los romanos supieran lo que él predicaba. Pablo no conoció a la iglesia de Roma. Pablo no levantó la iglesia. ¿Quién fue? No se sabe. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? No se sabe. Los manuscritos más antiguos del libro de Romanos no tienen el capítulo 16, porque el capítulo 16 es otra carta dirigida a los Efesios. Así es de que si usted lee el libro de los Romanos y llega hasta el capítulo 16, usted se va a dar cuenta que
hay como una ruptura ahí porque eh, son dos cartas. El capítulo 16 es una carta dirigida para los efesios. En Egipto se han encontrado manuscritos que el capítulo 16 está separado de la carta a los romanos. Se cree que Romanos fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Muchos le han llamado el testamento de Pablo, o sea, un resumen de lo que él enseñaba. Tema de Romanos, el evangelio revelado por fe. Versículo 16, capítulo 1 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea que el tema del libro de los Romanos es el evangelio revelado por fe. Usted lo puede encontrar en el versículo 16 del capítulo 1.